Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro lunes de Logos. Yo soy Carlos Justice y esta semana les traigo uno que les debía desde hace ya bastante tiempo, con algunas sorpresitas y unos datos interesantes. Así que, sin más preámbulos, vámonos con el lunes de Logos del Club Necaxa. Primero que nada, una disculpa por tardar tanto con el logo. Se suponía que el Club Necaxa me iba a echar la mano, al final no me mandaron nada, entonces tuve que investigarlo pues todo yo solo. Y lo más importante es que mucha de la historia del Club Necaxa se perdió después del terremoto del 85. Por eso no tenemos datos exactos, pero aquí van algunas cosas que se supone son las más aceptadas y las más conocidas. Arranquemos con lo más importante. Este es el escudo del Club Necaxa. Y es el único que ha tenido en toda su historia, desde que se fundó en 1923, o por lo menos esa es la fecha que nos dicen, hasta el momento solamente ha tenido este escudo, con algunos cambios sí en lo estilizado, haciéndolo un poquito más moderno, pero ha sido el mismo desde 1923. Entonces, ya que solamente vamos a tener un escudo, les voy a contar un poquito de historia del Club Necaxa y algunas cosas que ustedes tal vez no sepan o no conocen, y historias muy interesantes. Primero conozcan a William H. Fraser, el fundador del Club Necaxa. Fraser además es muy importante porque tiene una historia urbana de por qué son los colores del Club Necaxa que estaremos viendo más adelante. Entre 1920 y 1921, Fraser llegó como gerente general a la Mexican Light and Power Company, también conocido como Luz y Fuerza, y estaba convencido que el deporte servía para mejorar la vida de los trabajadores. Fraser organizó equipos con Luz y Fuerza y con tranvías, y entonces estos equipos se fusionaron para entrar a lo que era la Federación Mexicana de Fútbol. Pero resulta ser que la federación no permitía que tuvieran nombres de compañías, entonces tuvieron que decidir qué nombre le vamos a poner. En una investigación de los 90 años del Club Necaxa, el nombre se le atribuye al español Graciano Díaz. Graciano Díaz Fernández sugirió que al equipo se le llamara Club Deportivo Necaxa. Necaxa es el nombre de una presa que está en una planta hidroeléctrica en un pueblo del mismo nombre en el estado de Puebla. En aquel entonces la presa de Necaxa era la más importante de Latinoamérica y surtía electricidad a la Ciudad de México y a los estados que colindan con ella. La fecha de fundación del club se supone que es el 21 de agosto de 1923, pero hay un estudio que dice que no es precisamente en esta fecha, sino que en esta fecha, pero en 1921, el Necaxa jugó un partido contra el Atlas que se fue a 10 tiempos extra, durando el partido 4 horas y teniendo que definirse otro día. Al final el Atlas derrotó a Luz y Fuerza 3-1, pero se supone que lo memorable de este partido es lo que le da la fecha de fundación oficial al club. El equipo rápidamente se volvió una sensación, ya que como tenía la escuela escocesa, tocaban mucho el balón y eso los hacía espectaculares en los 20s. ¿La escuela escocesa es la que tocaba mucho el balón en 1920? ¿Cómo han cambiado las cosas? Después en 1930 pasarían a ser los 11 hermanos, porque parecía que jugaban de memoria. También durante la década de los 30 no solo se convirtieron en los 11 hermanos, sino que fueron el primer equipo en recibir el título del campeonísimo después de ganar 5 títulos en 1935. En 1939, en una de las historias más negras del fútbol mexicano, el Necaxa se enfrentaba al Asturias en el Parque Asturias. En el Necaxa jugaba un muchacho que había llamado la atención y era el ídolo de las masas. Su nombre era Horacio Casarín, que había debutado en 1936 con solo 17 años de edad. Esa tarde de 1939, el Asturias y el Necaxa se peleaban el título de liga. La consigna era clara: lesionar a Horacio Casarín, pase lo que pase. Después de 2 patadas arteras a la rodilla, Horacio Casarín tuvo que dejar el partido lesionado. Esto causó la ira de los seguidores de Necaxa, que de inmediato le prendieron fuego al Parque Asturias, que estaba hecho todo de madera. El parque más importante de fútbol hasta el momento ardió en llamas ese día y desde entonces desaparecieron los estadios de madera en México. En 1943 el fútbol en México se volvió profesional, y así desapareció el Necaxa por primera vez. El Necaxa desapareció por su propia cuenta, ya que decía que el espíritu deportivo del club no concordaba con las ideas de comercialización del fútbol mexicano. ¿Ven cómo les digo que cómo cambian las cosas? 7 años después regresa el Necaxa con el apoyo del sindicato de electricistas, y juega su primer partido como profesional el 25 de septiembre de 1950. En el torneo le fue bastante bien, ya que quedó tercero solamente detrás del Atlante y del Atlas. Para que vean cómo han cambiado las cosas, la rivalidad más grande del fútbol mexicano, por lo menos en el DF, era precisamente el Atlante contra el Necaxa, y el Atlas sería campeón al siguiente año por única vez.
El Necaxa pasó la década de los 50 sin pena ni gloria, pero en 1961 vendría un hecho histórico para el club. En uno de esos torneos pentagonales que se organizaban en aquella época, el Necaxa se enfrentaba al Santos de Brasil con Pelé en sus filas. Y esa noche del 2 de febrero de 1961 es histórica porque el Necaxa vencía 4-3 al Santos de Pelé. Y aquí viene una de las sorpresas que les tenía preparada. En esa alineación estaba Alberto el Pato Baeza, el dueño de esta camiseta. De hecho, eso fue lo más importante para el Necaxa durante la década de los 60. Pero en 1971 vendría otra página negra en la historia del club. El club se había adeudado demasiado con sus jugadores, así que tuvo que venderle la franquicia a un grupo de inversionistas españoles. Y el 19 de septiembre de 1971, sin más ni más, deciden cambiarle el nombre a Club Atlético Español. El Necaxa, después de ser uno de los equipos con más seguidores de México, perdió muchísimos adeptos con este cambio. Lo más que consiguió el Atlético Español fue pelear la final de la 73-74 y 11 años después regresarían los colores del Necaxa. La década de los 80 fue también bastante gris para el Necaxa, pero aquí en Justice Football también tenemos un recuerdito de esa época. Aquí vamos a hacer una trivia con los necaxistas. Voy a hacer una mención especial al primero que me diga de qué jugador es este jersey. Este jugador estuvo en el Necaxa entre 1985 y 1988. Suerte. El Necaxa es adquirido por Televisa, y de ahí vendría su época de gloria. Para la temporada 89-90 llegaría un jugador que le cambiaría la cara completamente al Necaxa. Este era Alex Aguinaga. El Necaxa había conquistado 4 títulos en la época amateur del fútbol mexicano. Tuvo que esperar hasta la temporada 94-95 para coronarse por primera vez. Un equipo que contaba con jugadores como Nicolás Navarro, Nacho Ambriz, Ricardo Peláez, Alberto García Aspe, Alex Aguinaga y sobre todo Ivo Basay, venció al Cruz Azul 2-0 en el Estadio Azteca para coronarse con su primer título de la era profesional. El segundo título del Necaxa vendría en el invierno 98, donde vencieron a las Chivas contra todo pronóstico en el Estadio Jalisco y así se coronaron por segunda vez. En 1999, el Necaxa gana su única Copa de Campeones de la CONCACAF, y esto los dejó participar en el primer Mundial de Clubes, donde hicieron un papel muy digno y quedaron terceros. Y no solamente quedaron terceros, sino que empataron 1-1 con Manchester United y derrotaron al Real Madrid en penaltis para llevarse ese tercer lugar. Claro, cabe destacar que en aquel entonces el Mundial de Clubes no tenía la misma importancia que tiene el de ahora, porque todavía se jugaba la Copa Intercontinental. Y en el 2002 volvía a jugar una final, pero esta vez era contra su hermano, el América. Esta final se decidió en tiempo extra con un gol de Hugo Norberto Castillo, pero Luis Roberto Alves Sague había mandado el gol del empate. ¿Y qué creen? ¿Que la camiseta de esa final? Aquí está. El Necaxa había conseguido todo esto jugando en el Estadio Azteca. Pero desde el año 2000 las entradas del Necaxa no eran buenas, entonces decidieron trasladar el equipo a Aguascalientes. Eso se consumó en el 2003. Con el cambio de domicilio, la gente regresó al estadio, pero los resultados no, y el Necaxa descendió por primera vez en su historia en el 2009. Aún así, el Necaxa solamente duraría en la división de ascenso un año, ya que ganó los 2 torneos convirtiéndose en el primer equipo en conseguir un bicampeonato y así acceder a la primera división, y regresaron al máximo circuito. Aunque el gusto les duró muy poco, porque para el Clausura 2011 volvieron a descender. Necaxa seguía luchando para ascender, y el cambio vendría el 21 de marzo del 2014. El presidente del equipo en aquel entonces, John de Luisa, anunció que un grupo de inversionistas encabezados por Ernesto Tinajero y Guillermo Cantú iba a adquirir el equipo, aunque Televisa iba a seguir administrándolo hasta mayo del 2014. La nueva directiva por lo menos entregó resultados pronto y el Necaxa, a partir de este torneo, regresó a la primera división. Y ahora la parte complicada. ¿De dónde vienen los apodos del Necaxa y de dónde salieron los colores? La primera historia que seguramente encontrarán por ahí es que los colores del Necaxa aparecieron porque el señor Fraser era inglés. Entonces adoptaron los colores de la bandera inglesa para darle los colores al equipo. Si se fijaron al principio del video, ahí es donde está el hueco de esa historia. Resulta ser que el señor Fraser era escocés, entonces no podía tener los colores de su bandera, porque la bandera de Escocia se ve así. La otra teoría es que eran los colores de su amado club de la Liga Premier. Después de terminar sus estudios en Glasgow, Fraser se trasladó a Wolverhampton, donde consiguió su primer trabajo. Y esta ciudad está muy cerca de otra, que se llama Stoke-on-Trent. La historia urbana es que Fraser era seguidor del Stoke City, que tiene este escudo, ¿verdad? Por eso las rayas rojas y blancas. Pues ¿qué creen?
El Stoke City no usaba este escudo. Este escudo se hizo en el 2001. Así que las dos teorías que tenemos de por qué el Necaxa se viste de rojo y blanco, pues lo más seguro es que no sean ciertas. Simplemente se acomodan a la historia. El Necaxa ha tenido muchos apodos a lo largo de su historia. Ya repasamos que en la década de los 30 se les decía los 11 hermanos y el campeonísimo. Pero el apodo que más les ha durado era el de los electricistas, ya que habían sido fundados por la Compañía de Luz y Fuerza y después fueron adoptados por el Sindicato de Electricistas. Entonces, duraron mucho tiempo siendo los electricistas del Necaxa. Pero cuando Televisa hace la compra definitiva del club y llega la administración de Enrique Borja, había que darle un cambio de imagen al equipo, algo que los hiciera más cool. Y entonces apareció esto. ¡Fuerza Rayos! ¡Fuerza Rayos! Así es, Televisa tenía que ponerle un nombre que tuviera más impacto sobre sus seguidores. Y así es como aparecen los Rayos del Necaxa. Televisa desarrolló este marketing alrededor del equipo pensando que los Rayos tenían que ver todavía con sus orígenes electricistas y además iba a ser un equipo vertiginoso y que pegaba muy duro. Y bueno, antes de despedirme quiero mandar saludos y perdón a todos los necaxistas por todo lo que me tardé con este video, pero espero les haya gustado y aquí están sus saludos. Saludos para Daniel de Nova, para Jorge Antonio El Rayo Burgos, para Arturo Álvarez Carrasco, para Juan Cázares, para mi compadrito Miguel Castañeda y para el Chatillo González. Gracias a todos, sobre todo a Dani de Nova por tomarse el tiempo de siempre mandarme datos y tenerme al tanto de algunas cosas que quieren que incluya en los videos. Se les agradece muchísimo, de verdad. Bueno, esto fue todo en este lunes de logos, espero lo hayan disfrutado. Otra vez muchísimas gracias a todos por la sintonía. Recuerden darle like a la página, conforme vamos creciendo pues podemos hacer cosas mucho más cool. Además también recuerden pasarse por el blog justicefootball.com y seguirme en todas mis redes sociales. Yo soy Carlos Justice, gracias a todos